de lo que está pasando en Nueva York y de muchos de los efectos que hemos visto en el mundo como consecuencia del cambio climático y que también lo estamos evidenciando en el departamento de Antioquia, donde fue declarada la emergencia climática desde febrero del año 2020. Por eso vamos a hablar de este tema. Emergencia climática, y hoy hemos invitado a la profesora Yuley Cardona Orozco. Ella es magíster y PH en Ciencias Atmosféricas y de la Tierra, Oceanografía Física de Georgia Institute of Technology, y también magíster en Ingeniería y Recursos Hidráulicos. Y con ella vamos a hablar acerca de lo que está pasando en las costas, específicamente en el departamento de Antioquia, sobre el Urabá, donde vemos los efectos de ese aumento en el nivel del mar y la erosión costera. Profesora Yuley, bienvenida, además integrante del Comité Científico del Departamento de Antioquia, y hablemos acerca de esos efectos visibles que ya se empiezan a evidenciar en las costas antioqueñas. Buenos días a todos. Muy buenos días, profesora. Bueno, pues empecemos hablando acerca de los efectos que ya se han identificado en territorio antioqueño. ¿Cómo ven ustedes el panorama, sobre todo en esos territorios de Arboletes, Necoclí, donde ya hay síntomas? Bueno, en esos territorios, a ver, el ascenso del nivel del mar es, y si nos retomamos al reporte, el más reciente reporte del IPCC, es un indicio de cambio climático a nivel mundial que nos afecta a todos, incluyendo nuestras costas antioqueñas. Por el grupo de investigación de la Universidad de Antioquia, liderado por el profesor Vladimir Toro, hizo una investigación muy importante sobre el ascenso del nivel del mar en el Caribe colombiano. Y entre otras cosas identificaron que son la región de Antioquia la que tiene mayor ascenso del nivel del mar. Sí. Con el ascenso del mayor nivel del mar vienen otros daños que en esos, entre ellos la erosión, aunque no podemos decir exactamente que lo único precursor de la erosión de Antioquia sea la erosión, ¿cierto? Sea el ascenso del nivel del mar, pero sí hay otras cosas que pasan con ello. Tenemos ascenso del nivel del mar. Otra cosa que deberíamos preocuparnos y que no hemos estudiado lo suficiente, pienso yo, es el cambio en los ecosistemas de manglar de nuestras costas, porque cuando asciende el nivel del mar, otros territorios entran a salinizarse de una forma diferente. Y otra cosa es la intrusión de esas aguas salinas en los acuíferos, que para la región del Urabá es una de sus principales fuentes de agua potable. Profesora, ¿cómo explicar este fenómeno que le voy a contar? Erosión del mar en Arboletes. El mar llega y se lleva esa capa vegetal. Pero en Arboletes, Antioquia, exactamente ahí en ese rinconcito, no llueve. Llueve en toda la región. Llueve hasta el otro lado, llueve toda esta parte de la Sabana de Córdoba, inundaciones, pero en ese rincón de Arboletes no llueve. Eso es un tema de impacto. ¿Cómo es eso que hoy están sin agua allí? Porque la fuente hídrica es un sitio que depende, es que llueva. ¿Cómo se explica eso, que llueve hasta unos kilómetros y de ahí para allá llevan meses sin que llueva? Y que tenemos erosión. Exacto, y que tenemos erosión a la vez, o sea, es como una locura. No, bueno, quien transporta ahí, imagínate así como las arenas que están ahí, que se están erosionando, quien transporta esas arenas son las corrientes y el oleaje. Y al subir el ascenso del nivel, al subir el mar, llega como esas corrientes y ese oleaje a zonas donde antes no llegaba. Entonces lo que hace es coger toda la energía del oleaje, pegar en esas regiones donde no llegaba, coger esas arenitas y llevárselas para otra parte y producir la erosión. Profesor. Entonces es un problema ahí un poco de una escala diferente, pero también quiero recalcar que también hay algunas actuaciones que nosotros hacemos en las costas que hacen que esos problemas a veces se nos compliquen un poco más. Yuley, las personas que están a cargo de tomar esas decisiones desde las administraciones, la gente desde las autoridades ambientales que están a cargo de esos cuidados, ¿son conscientes de cómo evitar estos fenómenos, de evitar la erosión? ¿Estamos más en un nivel donde sepamos qué es lo que hay que hacer? Pues a ver, esto es un problema mundial, como lo mencionaba, porque no solamente está haciendo ascenso del nivel del mar y provocando erosiones en Antioquia. Y sí hay unas iniciativas muy interesantes. Se creó además un laboratorio costero en la sede de la Universidad de Antioquia en Urabá, donde tienen ya laboratorios para entender nuestras particularidades, que eso es muy importante, entender qué es lo que le pasa a nuestro mar, porque lo del ascenso del nivel del mar, aunque es genérico, en algunos lugares es mucho más fuerte que en otros. Los reportes del IPCC lo han dicho durante los últimos años.
Y para nosotros en Antioquia, comparado con las demás regiones del Caribe, es mucho más fuerte. Y sí, las penas, en eso están participando la gobernación, en eso está participando Corcurabá, está participando los grupos de investigación de las diferentes universidades y en especial el laboratorio costero que se implementó en la Universidad de Antioquia. Profesora, ¿qué tan común se puede convertir la migración por cuenta de esa erosión costera, que las poblaciones tengan que ir abandonando esos lugares debido a esta problemática? Bueno, pues es que digamos que en esta problemática, y quiero recalcar que no es un problema solamente de nosotros, tenemos varias opciones. Una es migrar, otra es adaptarnos, otra es tener soluciones muy rígidas, no sé, un muro, tipo lo que pasa en los Países Bajos, o lo otro, hacer soluciones basadas en ecosistemas, que es una de las líneas más próximas que nos están indicando la ciencia, de actuar con los ecosistemas, de tener los ecosistemas de manglar, por ejemplo, que protejan esas regiones costeras. Entonces, tenemos las opciones. Hay algunos lugares en el Pacífico que ya tuvieron que emigrar, ya no pueden vivir allá. Entonces, digamos que son las opciones: o nos migramos, nos adaptamos, tenemos soluciones muy rígidas, o soluciones más blandas y basadas en ecosistemas. Profesora, usted ahorita nos hablaba que el aumento del nivel del mar, pues en el territorio antioqueño es donde más ha crecido. ¿A qué se debe esto? Donde más ha crecido de la costa Caribe, de la costa Caribe colombiana. Sí, exacto, porque no hay lugares donde ha sido más, y eso también es importante que nosotros sepamos, que no es que en todas partes sube igual el nivel del mar. Hay varios, este estudio que se realizaron los estudiantes de los programas de la sede de Urabá de la Universidad de Antioquia, identificaron que hay varias cosas. El ascenso del nivel del mar sube por mayor disponibilidad de agua, por mayores efectos térmicos, o sea, el agua está un poco más caliente, y otro es la configuración de las corrientes. Esta esquina favorece que nosotros, digamos, como esa esquina del Caribe, favorece que nosotros tengamos un ascenso mayor. Bueno, pues profesora Yuley Cardona Orozco, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana con este tema tan importante para el departamento, y le queremos hacer una última pregunta ya para finalizar. Lo que está pasando hoy en Nueva York con esta tormenta Aida, pues también se ha considerado como un efecto del cambio climático. A ver, estamos en temporada de huracanes. Entonces, que tengamos un huracán y que las lluvias que después pasan, porque eso es parte, creo que es un fletazo de aire, ¿sí? Las lluvias que vienen son normales en esta temporada. Que es lo que también dice, por ejemplo, el reporte del IPCC, son los eventos extremos cada vez un poco más frecuentes. Entonces, digamos que estamos en una temporada normal de huracanes, pero tenemos unas condiciones no tan favorables debido al calentamiento, que puede ser más con efectos un poco más fuertes. Bueno, pues muchísimas gracias nuevamente y que tenga un feliz día. Gracias, Feliz profe. día para todos. Muchas gracias. Bueno, Chao, que estén muy profe. bien. Hasta Yuley luego. Cardona Orozco, experta en cambio climático, integrante del Comité Científico